¿Cómo están? ¿Bien? Marcela es la intérprete que va a ser para la comunidad oyente y para todos los familiares oyentes que quieren participar. Mariano, te agradezco en esta reunión. Sé que es muy difícil para vos esto que vas a hablar. Gracias por compartir tu historia. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Mariano. Yo vivía en Rosario y me mudé hace mucho tiempo a Buenos Aires. Gracias a vos por permitirme contar mi historia, mi infancia, de lo que viví en el Probolo de La Plata. Te cuento cómo fue lo que sucedió. Cuando yo ingresé, tenía 8 años. Cuando yo ingresé, yo vi, hay un poco de dificultad, un poco de interferencia en la conexión. Fíjate en los comentarios, es lo que me dicen.
Vos, Mariano, fíjate tu conectividad. Se ve un poco dificultoso, se cuadricula. Ahí estamos. ¿Ahora bien? Bien. ¿Me ven bien? Perfecto. Cuando ingresé al Probo de La Plata, yo era muy chiquito y mi mamá buscaba y no había colegio en Rosario. Entonces le comentaron de esta institución. Yo iba a un instituto oral, pero en esos momentos le comentaron que lo mejor era en el Próbolo de La Plata. Nosotros no teníamos ni idea de cómo era en Rosario, pero ingresé y parece que, bueno, con el tiempo más o menos, a lo largo de un año, comenzaron los maltratos físicos, nos tiraban el pelo, nos pegaban, nosotros nos asustamos, yo era chico, tenía 4 años y la verdad que yo no sabía, es más, me orinaba en la cama, por todo lo vivido y bueno, cosas normales que le pasan a un niño de 4 años con lo que sucedía ahí. Y bueno, nos mandaban a dormir, sufrimos también algún tipo de tocamientos. La verdad, queríamos cambiar, queríamos otra cosa a la otra escuela de donde yo iba, pero como hacíamos, a lo que yo conocía. Pero bueno, fue horrible todo lo que vivimos. Era un lugar terrible. Estábamos divididos adentro de la institución, nos encerraban, lloré muchísimo, 4 o 5 horas encerrado, no tenía ni idea de la hora que era. ¿Y vos qué pensabas cuando era chico? ¿Qué podías hacer? No entendía lo que me estaba pasando, no entendía por qué. Sentía que estaba en peligro, pero no sabía cómo, a quién acudir. Con el tiempo seguimos sufriendo todo este tipo de situaciones, de maltrato. Vos tenías 4 años cuando ingresaste. ¿Y hasta qué edad saliste? Hasta más o menos en el año 86 salí. Estuve entre 3 y 4 años. ¿Y vos qué aprendiste de lectoescritura? La verdad que lo que yo viví ahí en ese colegio de curas fue todo lo que tenía relación con los abusos sexuales, pero nada de lectura y escritura, nada, no aprendimos nada, todos juegos sexuales, abusos, maltrato. Teníamos algunas materias, pero no, y lo que era permanente era el maltrato, el abuso. Yo la verdad pensaba, en esos momentos normalizamos esas situaciones y pensamos que era así. Claro, todos los chicos que pensaban que de niños se juega y se hace otras cosas, bueno, ahí vieron peleas, maltratos, se peleaban entre los chicos. Sí, es verdad, entre los compañeros también tuvimos muchos conflictos, muchas situaciones de lo mismo, entre nosotros también. La comida que comíamos era terrible y nos obligaban a comer si no queríamos. ¿Te obligaban? Sí, nos obligaban. Porque la comida era horrible, ni nos retaban si no comíamos, nos obligaban.
nos ponían el plato, así. Sí, horrible, horrible lo que sufrí, todo muy mal. La verdad, nada, no nos gustaba la comida, pero no, vivimos muchas cosas, muchas cosas. Y Mariano, vos, por ejemplo, tu contacto con este cura Corradi, ¿cómo fue? ¿Cómo empezó? ¿Te acordás más o menos? Empezó así, todos los compañeros jugábamos, éramos chicos, en los juegos así de tipo que hay en las plazas. Adentro de la institución, sí, adentro de la misma institución teníamos esos juegos de plaza, jugábamos y casi siempre en la tarde el cura venía como caminando y mirando, y así desde lejos nos llamaba a uno. Así, a uno por uno, sí, de a uno. Y bueno, nosotros no sabíamos qué pasaba, no teníamos idea, se los llevaba. Hasta que me tocó a mí, me llamó a mí, me llevó de la mano, íbamos por un pasillo, caminando, iba de la mano, entramos a un cuarto, a su cuarto. Y bueno, y de algunas cosas que yo recuerdo, él me decía que íbamos a jugar. Y bueno, como que si fuéramos a comer un chupetín, un caramelo, y bueno, nada. Usted imagínese lo que fue eso traducido al ámbito de lo sexual. Así que, y eso así, paso a paso, de a poco, sí, así fue. De a poco, como con un juego. Y vos, Mariano, por ejemplo, vos, ¿qué sentiste cuando él te enseñaba esas cosas? La verdad, nada. No, yo era chico, muy chico, y no tenía idea. A los 5 años siguió esto. Y por ejemplo, ya tu hermano, por ejemplo, y estábamos en espacios separados, nos separaban así como por edades, distintos juegos teníamos de los chicos de distintos grupos, pero en la tarde era el horario que iba convocando a los alumnos. El cura venía todas las tardes y iba llamándolos de a uno. Esto de la pedofilia, nosotros lo vimos como un juego sexual, nunca lo vimos de otra manera. Sé que tenía otros compañeros que también los llamaba. Yo por ahí me acuerdo que éramos 3 o 4, no recuerdo muy bien, pero él nos llamaba, éramos 3 o 4 y nos llevaba a una habitación y también nos enseñaba a nosotros 4 a sacarnos la ropa, a desvestirnos y a tocarnos entre todos como si fuera un juego infantil y bueno, y era obviamente algo aberrante, él nos miraba, nos observaba y eso le agradaba. Y eso horrible que vos viviste, ¿fue así? Sí, fue así. Para él un juego, nosotros también lo vimos así y además de eso, también me acuerdo que el cura en sí, en vez de enseñarnos a nosotros cosas importantes para la vida, para nuestro futuro, relacionadas a la educación, nada, fue todo lo que vivimos en esa institución, abusos, maltrato físico de todo tipo y todas las cosas que ustedes se puedan imaginar referido al abuso sexual. Nos acostumbramos a eso, sí, es verdad. Si no lo entendías con 4 o 5 años, que es tan difícil, vos y Patricio, por ejemplo, cuando se reencontraron con tu mamá, ¿le pudieron hablar de esto? ¿Tu mamá qué pensó? ¿Les preguntó a ustedes? Perdón, Matías, pero te veo entrecortado. Bien, ahora sí. Yo te pregunto, de lo que vos padeciste con tu hermano Patricio, tu mamá, ¿cómo te vio? ¿No se dio cuenta de lo que ustedes estaban viviendo? No, era imposible para nosotros contarle a ella. Respecto de la comunicación, nada, todo fue silencio, no podíamos hablarle. Yo pensaba, ¿cómo podríamos hacer? Todos teníamos miedo, mucho miedo,
Esto fue pasando de igual manera con el tiempo y con mis otros compañeros también. Y aunque nosotros llorábamos y nos daba como una especie de ataque porque no queríamos ir a la escuela, nuestros padres nos seguían llevando. Y con el tiempo, yo creo, no me acuerdo muy bien, pero sí, con el tiempo se fueron dando cuenta. Este, yo imagínate que con 4 años me costaba hacerle entender eso a mi mamá. Vos tenías 4 y Patricio ¿cuánto? 8. Yo 4 y Patricio 8. Y hasta más o menos, Daniel, ¿cuántos tenía? Y Daniel un poco más, era un poco más grande que nosotros dos. Bien, y te pregunto, por ejemplo, ¿la monja qué hacía? ¿Los cuidaba o qué? No, la monja nos maltrataba, y si nos portábamos mal y no queríamos hacer tal o cual cosa, nos pegaban, nos tiraban los pelos, nos castigaban. Así que bueno, no había comunicación, no había lengua de señas. Sí, no había. Eran cachetadas y esto era casi todos los días. Si no queríamos comer, nos tapaban la boca, nos encerraban, nos pegaban, nos tiraban los pelos. Sufrimos muchísimo, mucho tiempo, hasta que nosotros nos llegamos a acostumbrar y pensamos que así era la educación, que de eso se trataba y nada, nos equivocamos después cuando vimos otra realidad. Tus compañeros lo hablaban estos temas de los maltratos. Mira, yo era muy chico. Me acuerdo que después de todas estas situaciones que yo te conté, de las habitaciones y todo lo que vivimos con los curas, tiempo más tarde lo hablamos con mis compañeros. Yo me acuerdo que era muy chico y que nada, me acuerdo que siempre nos llamábamos y nos hablábamos con ellos, algunas y otras cosas. ¿Vos te acordás, por ejemplo, del cura, de su cara y de qué cosas viviste con él? Sí, me acuerdo perfectamente de su cara, de lo que viví con él, de su ropa, el color de la ropa que tenía. Este, por ejemplo, hasta hace un momento yo no pensaba hacer esto, hablarlo, pero bueno, por ahí lo trabajamos y me dijeron que por ahí lo mejor era poder trabajarlo esto, porque perdí muchos años de mi vida sufriendo por este tema y la verdad que nada, todos los caminos que seguí después de que salí el próbolo, todos fueron malos, porque esto fue una marca muy fuerte en mi vida para mí. Daniel lo sabe, todo lo que hemos vivido entre todos, lo horrible, claro, Daniel los ha convocado y los ha instado para que ustedes trabajen este tema, claro, bien, y salgan adelante, sí. Con Daniel hemos hablado mucho, pensamos mucho en nuestro futuro y bueno, y de a poco estoy tratando de salir de todo este horror vivido. Así que le agradezco mucho a Daniel porque él empezó esta lucha y nos va convocando para que nosotros pensemos cómo de otra manera podemos visibilizar a todos sobre esto. Pero sí, por ejemplo, respecto del cura, me acuerdo perfectamente de su vestimenta, de su cara, de sus zapatos, de su atuendo. Miro las fotos y nada, lo recuerdo perfectamente, su hábito, todo. Bueno, en eso coincidimos con Daniel. Este, y vos te acordás de chico con 4 años, con 5, de bueno, por ahí si no te acordás bien de su cara y todo, sí, lo sé, sí, pero lo recuerdo. Y yo te pregunto, Mariano, ¿cómo empezaste y decidiste hacer esto de hablarlo y de visibilizarlo compartiendo tu historia? Daniel me convocó más o menos en el 2019 y yo la verdad no le daba mucha bolilla, no me daba cuenta que esto era bueno, la verdad que no lo quería pensar, me costaba mucho entender que esto era lo mejor, así que en 2020, más o menos entre 2019 y 2020, empezamos con un grupo de ex compañeros a trabajarlo y hablarlo y bueno, y tomar la decisión de sí, de decirte a vos que estábamos dispuestos a hablarlo. Bien, te pregunto ahora, antes de querer hablarlo, ¿qué sentías antes? ¿Enojo, bronca? En realidad, ¿cómo hiciste? Lo guardé durante muchos años, mucho tiempo, eh, después de todo lo vivido, después de que yo ingresé a esa institución, hasta que salí, en ese momento que
yo no hablaba cuando era chico, le decía yo a mi mamá que me pegaban, le decía que la monja me pegaba, me tiraba los pelos, me maltrataba. Gracias a que yo se lo puedo decir a mi mamá la enfrentó a la directora, le hizo saber de esto que yo sufría. Obviamente que le dijeron que nosotros mentíamos y esto era imposible. Vos sabés que los niños no mienten, decimos la verdad. Así que bueno, nada, fue una lucha para nosotros y mi mamá, gracias a eso, decidió sacarme y me llevó a un colegio de Rosario. Y ahí fuimos a otra escuela privada en donde todos eran oyentes, yo era el único sordo y cuando viví otras cosas dije, nada que ver a lo que yo había vivido en el próbolo, que era todo abusos sexuales, maltrato, y en la escuela no había nada de eso en esta escuela de oyente. No había maltrato, los chicos jugaban, aprendíamos, no había abusos sexuales, o sea, la verdad, durante todo ese tiempo que yo viví en esa escuela, dije, esto era otra cosa y tenía compañeros, vecinos con el que íbamos a la escuela y la verdad, empecé a tener deseos de tener algunas relaciones sexuales con mis compañeros, producto de que todo lo que yo había vivido en el próbolo pensé que estaba bien y bueno, después empecé a ver que no y bueno, después empecé a comprender que estaba equivocado y me sorprendí de que esto no era así, más o menos a mis 12 años, 11 12 años de edad, empecé a darme cuenta que esto no era así, no era lo que yo había vivido en esa institución. Esto era lo normal que vive un niño cuando va a la escuela. Obviamente, claro, sí, entiendo lo que vos estás diciendo. Lo otro fue una cárcel, un sufrimiento terrible que pasaste por ser sordo, como ellos pensaban que generalmente tenía que ser así, así que ese respeto, esa falta de respeto terrible que hubo hacia las personas sordas, todo muy difícil. Ahora, esto que vos compartís y nos decís, sí, esto que yo te digo, eso fue realmente lo que vivimos ahí, fue algo del demonio. O sea, porque todo lo que vivimos y padecimos, el maltrato de todo tipo, realmente fue una institución demoníaca. Sí, es verdad, lo pasaste y lo sufriste muchos años. Bueno, ahora voy a presentar a tu hermano Patricio para que él nos cuente su experiencia. Marcela se va a retirar y va a ingresar otro intérprete que es Federico. Ahora llamo a Patricio y a Federico. Marcela, para que sigas, apretá lo que ya sabes. Muchas gracias. Gracias, Naruto. Gracias, Marcela. Patricio, Federico. Patricio. Federico. Federico. Patricio. Minuto. Interpreta. Federico. Tanto. Italia. Hola, Federico. Hola, Espérate. Espérate. bueno, él es Federico, es el intérprete de ahora en este momento, se Federico. presenta.
Hola Patricio, ¿cómo estás? Contanos. Hola, buenas noches a todos, estoy bien. Soy mi primer personal, Patricio. Y bueno, voy a contar la historia del prólogo, ¿sí? Y voy a mostrar algunas fotos. Así que Patricio. esas son Ah, hemos colgado. Ah, sí, ya voy a meter otra foto también. Bueno, sí, creo que es una historia muy larga, pero bueno, fueron muchos años de sufrimiento, Patricio, su hermano. Sí, más o menos 4 años. Siempre con Patricio. Eh, yo entré como, en total tuvimos 3 años, tuvo 4 y yo tuve 3 años en Pro Bowl. Y acá estamos de vuelta, Patricio, yo, Patricio, escucha. mira, también muy importante, Patricio, bueno, tal cual lo que habló él, de los años que sucedió, allá por el 2000 más o menos, sobre el Pro Bowl, el terror, los abusos, el contexto que vivimos, de lo que nos pasó, cómo sufrimos. Nosotros, por ejemplo, cuando dormíamos en la noche también nos maltrataban, estábamos frío, y bueno, un montón de cosas que sucedían. Por ejemplo, con el tema de la ropa, así, eh, por ahí se nos portábamos mal, nos agarrábamos todo y nos ponían durante muchas horas. ¿Y qué? ¿Ustedes nos encerraban? Sí, sí, nos encerraban directamente. Sí, estamos 1, 4, hasta 4 horas encerrados. Eh, no sabíamos bien el horario, la hora, las cuántas horas son las que estábamos encerrados, pero bueno, eso era como habitual. Y vos, Mariano, cuando tenías contacto con Patricio, sí, o sea, ¿qué pasaba? Y había una de las curas, una monja nos retaba, decía que no podíamos. Patricio. Federico justo no entendía bien que se puso la- bueno, nos fuimos en el lugar, por ejemplo, estábamos limpiando, nos tocaba tender la ropa, limpiar la vajilla, y se nos caía algo, teníamos que limpiar todo, ordenábamos todo, y parecía, y obviamente, como esclavizados, no podíamos, no estudiábamos, solamente nos dedicamos a limpiar, pero ¿y qué? ¿Eso lo hablaban, algo? ¿Qué? No podíamos decir nada, porque justamente no teníamos comunicación con nuestra mamá, así como decía mi hermana, no teníamos claro lo que decíamos, también cuando decíamos parecía que no había por arriba, y no teníamos forma de expresar pasado a otras personas. También con estos miedos de habitación, del lugar, por ejemplo, nos ayudaban, nos abusaban y nos tocaban, y era como que nos poníamos nerviosos, no sabíamos qué hacer, y a ver, está bien, agarramos, nos acompañar, volvíamos a limpiar. eh, sí, sí, nos hacían nosotros al limpiar toda la ropa que teníamos, los compañeros, y todos nosotros eran compañeros, tenían suerte que estaban, no sabíamos qué significaban, como que nos sentíamos raros. ¿Te acordás, Patricio, cuando uno comenzó, o sea, tus compañeros te contaban de cómo se mudaban, cuando pausaban? Sí, por ejemplo, los curas los agarraban, los desnudaban, les sacaban la ropa, y era como un juego. Era simplemente un juego, los desnudaban los compañeros, los empezaban a explicar, por pocos minutos, y después volvían a... ¿Vos te acordás de todo eso? Sí, sí, me acuerdo también de Daniel, por ejemplo, a Daniel me tocaban, a mis compañeros, obviamente que no voy a decir quiénes son, pero sí, era como un juego, sobre todo teníamos un tipo de abuso y que hacíamos abuso sexual. ¿Y te acordás en este tiempo qué sentías, Patricio? ¿Cuál era tu percepción?
Y era como normal, era como algo normalizado en la institución, era común, ¿sí? Al igual que yo también pensaba que esto era así, que es común, que era como que esto, a ver, el abuso, que buscaban, era como un juego, yo no entendía cómo que esto estaba bien, eso estaba mal, era para mí, obviamente cuando fui a otro instituto, obviamente me di cuenta que lo que estaba pasando en Provo estaba mal, y que en el colegio este convencional, eh, era mal las situaciones de abuso, por ejemplo, yo le contaba a mi mamá, mi abuela me decía que estaba mal, me retaban, ¿sí? Sí, me retaban ella, me retaba mi abuela, me retaba mi mamá, me retaba la gente de la institución, pero ¿cómo hacías para comunicarte, Patricia? Sí, bueno, pero era una cuestión de abuso así como constante. ¿Y vos cómo hacías para comunicarte? Si me decías, sí, yo hablaba, pero era como que les entraba por un oído y por otro. Con el tiempo, mi mamá me llevó a una institución. O sea, te llevó a un manicomio bloquero, sí, sí, me llevó a un instituto psiquiátrico. ¿Y por qué? Porque me contó todo, me retaban, pensaban que yo estaba mal, que era una comida. Yo le decía, no me intentaba explicar, no me entendía. Entonces directamente me dio un instituto psiquiátrico. Eh, Era un lugar religioso, había una persona que le pasó lo mismo, también me abusaban, con próbolo, teníamos en el instituto, o sea, en los dos lugares, tanto en el instituto próbolo como en este instituto psiquiátrico. Y mi mamá, yo le decía, yo le explicaba a mi mamá, pero me decía que no, que me cambiaba de tema, me decía que después, eh, más o menos en el 2000 ya, eh, en este tiempo de pandemia con el coronavirus, bueno, eh, esta persona súper me comentó, éramos un grupo pequeño, ¿sí? Éramos un grupo pequeño, y estuvimos como presionados. Ahora, ustedes tres, por ejemplo, teniendo estos guardados, como aquí, cuando ustedes contaron todo, cuando pudieron liberarse de esto, más o menos, ¿qué sintieron? La verdad que muy, a los tres, Mariano, Patricio, Daniel, la verdad que muy bien, los tres, muy bien lo que han hecho, la verdad que muy fortalecedor su testimonio. Eh, sí, cuando contamos el tema del abuso, ¿de acuerdo? Que sí, que es en tele. Sí, pero es como nosotros cuando hacemos la denuncia, nosotros queremos que sí o sí estén presos, los curas, que estén presos, que se baste la impunidad, que se o sea, yo sabía que no entendí que estaba mal, que estaba mal y porque no estaban ellos. También no estudiábamos nada, siempre era abuso, siempre eran constantes represiones, no había Patricio. Y con respecto a la monja, o sea, ¿qué hacía? Y, por ejemplo, cuando estábamos limpiando, ella limpiaba, pero con la monja, ustedes cuando los hacían bañar, eh, uno de ellos sí, nos gritaba y pero no nos maltrataba, por ejemplo, nos golpeaba, nos pegaba, nosotros nos cubríamos con los brazos, pero igual nos salía, nos pegaba igual. En cambio, los curas sí, ellos sí, sí nos gustaban. Bueno, Patricia, y cuando viviste, por ejemplo, estabas en instituto, primero en el psicólogo, después en el instituto psiquiátrico, ¿cuál fue tu sensación? Y imagínate, estuve en el psicólogo, estuve en el psiquiátrico y hacía de un instituto a otro, yo lloraba, mi mamá no hacía caso a lo que yo hablaba, a lo que explicaba, como que no entendía, no teníamos comunicación, justamente, porque no había señas, a mí me decían que era mudo, entonces, yo me sentía como que estaba mudo, no podía hablar, no podía contar mi experiencia, lo que me pasaba. Sí, la verdad que te estoy dando el establecimiento, lo del instituto que la gente, vos llegaba uno que era todo muy complicado, todo un error, que ustedes pedían como un grito de auxilio y que todos hacían silencio, que nadie los ayudaba.
es bastante difícil lo que ustedes me comentan. Sí, es un tema oscuro. Sí, sí, era un lugar político, era un lugar feo, era un lugar malo. 패드죠. 패드는 Bueno, muchas gracias, Patricio, 패드네. Federico. 패드. Ahora voy a invitar 패드. a 패드. Daniel y a Ignacio 패드네. Estefanía, ¿sí? 패드는 Vanina, esta es diseño personal. Bueno, gracias, Fede, 패드죠. por hacer la voz. Saludos. Gracias. 패드. 그냥 패드. 야, 패드. 근데 Vale, a ver, 그냥 그 그냥 그
Okay. Deja. Te pendeja. Bueno, muchas gracias. Hola. Bueno, perdón que estamos demorando, Vanina por ahí se demoraron para ingresar. Hola, hola. Bueno, mi nombre es Daniel. Sí, esta es mi seña personal, Daniel. Bueno, yo voy a contar cuando algunas cosas de lo que a mí me pasó, ¿sí? Y lo que estuvo en el tema del juicio, del abogado, ¿sí? Y como algunos conflictos con respecto a algunos grupos, eh, sí, si Daniel se puede hacer un poco más atrás, ahí está bien. Respecto a algunos derechos, sí, respecto a que nos habló, que es Sergio, sí, que fueron cosas que yo no sabía. Yo me acuerdo, yo tengo algunos recuerdos, algunas memorias fotográficas, algunas personas, pero sí. Entonces, bueno, de nosotros cuatro, me acuerdo, también de otra persona. Bueno, fueron como yo fue como me enteré, ¿sí? De algunas cosas con respecto a algunos abogados, ¿sí? O sea, bueno, quiero contar de que, bueno, hemos ido por algunos progresos que hemos hecho como grupo, también está muy bueno que ustedes como grupo se hayan juntado, se hayan unido, bueno, con algunas de personas del pueblo de La Plata también, entonces también se comenzó con eso, con la denuncia del pueblo de La Plata, nosotros ya somos personas adultas que tenemos derechos, que queremos avanzar, igual que las personas oyentes que van subiendo algunos contenidos. Nosotros como grupo, bueno, o sea, no queremos hacer ruido, queremos que nos escuchen, al igual que lo que pasó en La Plata, ¿sí? O sea, tampoco, también en La Plata pasó lo mismo, no había estudio, era como que la currícula común de allá era el maltrato, el abuso, por un tiempo así extenso. Las personas, por ahí, o sea, todas las personas del grupo. Entonces, el trabajo de los abogados, de aquí en adelante, por ejemplo, con los abogados de La Plata, ha sido también un trabajo justo de que se realizó. Que sí, por ahí es difícil el trabajo que se hace, no es que se haya perdido, son situaciones que son así, ¿no? Por eso algunas personas se sienten, no tienen contacto, por ejemplo, con Daniel, con Patricio, eh, y algunos que quieren guardar el secreto, uno respetarlo, está bien que Daniel acompañe, no es que hay que acusarlo a las personas, sino que son situaciones especiales que algunos pueden ir atrayendo y que son cargas que vienen trabajando, ¿no? No es que a mí me interese figurar en los medios, que la gente me vea y que me tome como referente y que me copie lo que yo hago, sino lo que yo quiero hacer es como plantar una semilla, ¿sí? Es dar esta semilla para que las personas también lo puedan hacer, ¿sí? Es como una expresión máxima, no es que yo me siento jefe de todo, sino que somos todos iguales, todos hemos tenido abuso, y algunos, bueno, han sido abusados de alguna forma, eh, han sido maltratados por Corradi, sí, por ejemplo, eh, algunos dicen que han sido abusados como en mayor medida,
Pero sí, está bien, te entiendo muy bien lo que decís, respecto a la denuncia. Eso, casi 50 personas hemos sido las denunciantes, las que hemos hecho la denuncia y que hay ya denuncia de fiscalía, ¿sí? Entonces, nosotros lo que queremos es eso, es dar, a ver, ¿y esto de qué depende? Gracias al acceso a la información, gracias que hemos ido cambiando, y que hemos seguido hasta el mismo y que también hemos perseverado, pero por ejemplo con los curas han sido cambiando, ustedes han tenido, por ejemplo, el tema de los curas, el servicio, Apa, perdón, no entendí el comentario, Fede parece que tiene complicaciones con la voz. Pendeja. Pendeja. Gracias Daniel, gracias Daniel. Bueno, también gracias a las personas que me invitaron, a vos, a todos que me han invitado, y perdón, bueno, por el tema de ir rápido, sí, bueno, disculpen por el tema de hablar rápido en lengua de señas, sí, bueno, muchas gracias a todos, saludos, bueno, gracias Dani, gracias Patricio, después nos volvemos a encontrar, sí, en un próximo encuentro. Bueno, bueno, nada más, yo gracias por lo que hemos compartido, ¿sí? Ahora vamos a empezar con algunas entrevistas de preguntas, saludos. Fede, si vos querés irte, no hay problema que te puedas arreglar. Hoy solamente voy a hacer preguntas, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Gracias, Fede. Muchas gracias por todo.
peut-être taความทำงานเปิดตัวหนุกไม่ค่อยจะพูดมาเรื่องนั้นเธอก็อยากพักตรงนั้นเธอPrimero, yo tengo el primer método de detección, no sé, ya pienso, me hace si una proteína, yo pienso, pero generando método de detección, no más, si lo se te renueva para pero lo que pero yo se te no trata de eso yo mato me siento a yo te hace pero o yo te mamá a peso te papá cállate no te traes mamá no te no te traes mamá papá párate mamáเข้าไปเจอพอใจเจที่ถึงมาเราอะไรจ้ะเอาไปมาเพื่อse regresa otro se regresa otro noเพราะเที่ยวเรือนะแล้วก็ถูกไปทางที่ตะบานเราแพ้วทางว่าพอเราจากว่าแพ้วมาแทนถึงพอเราพอเราทับพาและอาพาตัวก็ว่าขาดทางขอไปแดงแรง
những cái quan trọng tốt các bạn to tại thế tên là nha chào ta để cho ba tên nha tiếp bên đây chưa chưa thôi thôi bờ là capital thôi là pedo yan careful better get okay
No, no puedo tener cái rồi nhìn kia các bạn phần đây này bỏ bạn Rồi ra
aburrida. Pero, claro, para por ejemplo, para muito cuidado com a otra secretaria. A pobre secretária. Para. Claro, não culpa. Antepagado. E uma parte, e tá, Itália, Santiago, 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 Bilbao, Bilbao, Realizada. Bien. Bien. Me parece. Sí, pues, no me parece. Perfecto. Pero, pues, todo eso, eso no me eso no me papá, no soy tatero, en el grupo. Para, tengo su ocho, para no hay ocho, para no me meto. Tengo ocho, mamá, papá, neto, papá, papá, este ocho, no pasa. Este ocho, uno, dos, uno, mamá, papá, no me pasa. No sé, uno, no, este, no, este ocho, yo quiero, Nacho, Goroto, no, ocho, me dice, para, se lo topa, su, Nacho, su, Goroto, pasa, Nacho, Nacho, Gracias, pata, gracias. No, Patricio. Pete. Pinko. Gracias, gracias por todo.
Fredda pentono pero la persona è per vabbè